Me conecté para saber cómo anda este pibe, si anda mejor o anda igual. Yo ando igual con los dos pies, pues bueno, sí, como No te ando igual hagas con los lío, dos. no te hagas lío, Cristian. Muy bien, En, vamos a comenzar. en- ¿Estamos listos? Bien, hermanito, permiso, voy a silenciar sus micrófonos con permiso. Ahí está. Bueno, muchas gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias al Señor porque nos da la oportunidad nuevamente de poder reunirnos a través de esta plataforma de estudios que se llama ¿Qué dice la Divina Respuesta? En la cual tendremos el día de hoy a nuestro hermano Cristian Jara, que nos traerá el mensaje y que estaremos felices también de escuchar. Gracias a nuestros hermanos que están conectados desde diferentes partes de este continente y a veces desde el otro continente también, ¿ven? Desde el continente europeo, porque allá también tenemos algunos hermanitos. Pero felices y contentos de estar aquí viéndonos las caras a través de la tecnología para que podamos compartir entonces la palabra del Señor. Vamos a tener una oración, siempre antes de eso recordándoles que estos estudios son llevados a través de la plataforma YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA y también, digamos, muestran de inmediato también ahí en Facebook Live a través de la página del hermano Néstor Sánchez. En vivo y en directo también a través de Facebook Live. Bien, así que para que compartan, para que después se suscriban al canal Iglesia de Cristo PDA en YouTube y para que le den like también a todos los mensajes, que son muchísimos los mensajes, como ustedes ya saben, los cuales pueden compartir y pueden volver a revisar, así como el que vamos a ver el día de hoy también. Bien. Quiero pedir en esta ocasión a nuestro hermano Jorge Figueroa, si es posible que nos pueda llevar en una oración, hermanito querido, a ver claro, si nos por, puede su- colaborar con la oración. Y por por supuesto, supuesto, hermano. gracias hermanito, y recordando a todos los hermanos que nos acordamos todos los días de ellos, que están pasando por diferentes situaciones en realidad de diferente índole, ¿bien? Aquellos hermanos que están pasando por problemas de salud, por problemas, digamos, por conflictos que existen muchas veces en sus países, como es el caso de Venezuela, el día de hoy también, por la familia de nuestros hermanos, nuestra hermana Doris, nuestra hermana Luz Dari, nuestro hermano Oswaldo Moreno, nuestro hermano Sergio Pino también, por su mamá, por todos aquellos que siempre tenemos en nuestro corazón y estamos orando por ellos, hermanito querido. Así que dejamos a nuestro hermano Jorge Figueroa con la oración de inicio. Adelante, hermanito. Muchas gracias, hermano. Hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre amado, vamos a ustedes, sus hijos reunidos en esta plataforma, para agradecerle primero por sus bendiciones, Padre, por permitirnos estar en estos momentos aprendiendo una porción de su palabra que nos va a traer el hermano Cristian Jara, lo cual nosotros le pedimos que usted tenga presente y permita que todo lo que él ha aprendido, las lecciones que va a dar, sean sus palabras, sean momentos de edificación gratas, como nos tiene acostumbrado el hermano siempre, pero acompáñalo hoy día para que esto sea igual y agradecerle, porque en esta plataforma nos permite usted estar reunidos para un conocimiento, para el conocimiento adecuado que nos lleve por el camino que usted nos ha enseñado, que nos lleve siempre al lado suyo. De ello, gracias le damos, Padre, por esas bendiciones. Siempre estaremos agradecidos por ello, Padre. Gracias le damos, Padre, por permitirnos estar en esta reunión y orar también por los hermanos que están mal de salud, los hermanos que están con algunos problemas de conflictos, elecciones en los países hermanos, en que no estemos nosotros por estas elecciones que están, para que usted permita que ellos se tranquilicen, se encuentre la paz y que siempre sea la voluntad de este pueblo o de los pueblos que desean estar gozosos de un avance democrático que pide el país. Oramos siempre por los hermanos que están mal de salud, oramos por el hermano Osvaldo Moreno, que se encuentra delicadito, hermana Valerie, por hermana Juanita, la mamá de la hermana la señora Juanita, la mamá del hermano César, el hermano Nilsson, la hermana Doris, la hermana Dari, y los hermanos, ¿no? El hermano Sergio Pino también, la salud de su esposa que se encuentra un poco mal, y todos nosotros que podamos estar en estos momentos, tenemos problemas de salud, que socorro nos Padre de su providencia divina,
que se acerque a nosotros para que podamos recuperarnos, estar tranquilos y podamos encontrar la solución adecuada, sea de salud o cualquier problema que tengamos nosotros en estos momentos, sean económicos, sean laborales, o aquellos hermanos que han perdido también un pariente que hemos escuchado hace unos días, que tengan la paz necesaria y comprender en este mundo estamos de paso, que es su voluntad y usted sabe, porque se acerca a nosotros y usted sabe cuando nos pide que estemos cerca de nosotros. Pero para ellos y sus familiares, tranquilidad necesaria. Oramos por todos nosotros, oramos por la paz y oraremos siempre en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, desde allá del Perú. Qué bonito. Muchas gracias por traernos esa oración de inicio. Vamos entonces a dejar a nuestro hermano Cristian Jara desde Iquique, Chile, norte de Chile, pero que ahora se encuentra en el sur del Perú. ¿Ya? Se encuentra allá en Tacna, por razones de salud, así que dejamos a nuestros hermanitos, hermanos, que el Señor la bendiga. Adelante usted. Bueno, hermano, muchas gracias. Espero que se pueda escuchar bien, ¿no es cierto? Hoy día estoy con mi teléfono acá tratando eh, de poder, ¿no es cierto?, aprovechar esta oportunidad. Muy agradecido como siempre, ¿no es cierto?, por este día. Uno espera con muchas ganas, ¿no es cierto?, cuando le toca poder compartir, ver a tantos hermanos que quizá de manera física tal vez no los conozca algunos, a lo mejor nunca, pero es muy alentador, ¿no es cierto?, vernos de manera espiritual y disfrutar, ¿no es cierto?, en las tardes con cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por estar aquí una vez más con nosotros en esta tarde. Miren, estaba leyendo yo algunas cosas por allí y a veces una cosa lo lleva a la otra. Y me topé, ¿no es cierto?, con alguna información de la ciudad de Jericó. No eran temas bíblicos, estaba leyendo un poquito de cosas de arqueología y casi por casualidad en realidad me encontré, ¿no es cierto?, con un poco de buena lectura liviana, que daba datos de la ciudad de Jericó y de nuevas cosas que se han estado tratando de hacer en cuanto a la arqueología. Y, y estaba hablando, ¿no es cierto?, que quizás sea una de las ciudades más antiguas de la historia del hombre, en realidad. Es una ciudad que data desde antes de la última era del hielo, posiblemente los primeros asentamientos allí, las primeras personas que se fueron a vivir allí, ¿no es cierto?, probablemente es de antes de eso, cuando comienza, seguramente con pequeñas chozas y aldeas. Y con el tiempo se fue convirtiendo en una gran metrópoli. Eh, Se entiende que en un inicio, ¿no es cierto?, eran personas que se dedicaban a cazar, que se dedicaban, ¿no es cierto?, a recolectar, y que el lugar, ¿no es cierto?, les ofreció algo acogedor donde poder quedarse. Y con el tiempo ellos se quedaron allí. El tiempo transcurrió, los años pasaron, y de alguna manera ellos se volvieron un pueblo, ¿no es cierto?, eh, que se volcó a sus costumbres propias. Yo entiendo que en un inicio es difícil quizá criticarlos porque no conocían al Dios verdadero. ¿Ya? Falta mucho tiempo para que Israel aparezca y presente al mundo al Dios verdadero. Pero son pueblos que fueron acumulando, ¿no es cierto?, una cantidad de costumbres bastante malas. Por ejemplo, la gente que vivía en Jericó, antes de iniciar la parte de la lectura, eh, no tenían de las costumbres, ¿no es cierto?, más admirables necesariamente. Uno admira su capacidad de construir grandes fortificaciones, su inteligencia, ¿no es cierto?, para desarrollar métodos con los cuales, ¿no es cierto?, poder erigir grandes murallas para protegerse de muchas cosas, sin duda. Y lograron construir una ciudad admirable en realidad, y para su tiempo, sin duda, era una gran ciudad. A pesar de todo eso, ¿no es cierto?, fueron gente que sometió a otras personas, que sus costumbres, por más que fueran de ellos, traían, ¿no es cierto?, mucho sufrimiento para algunos de los que los rodeaban. Y este pueblo que sin duda comenzó como un pueblo de cazadores, ¿no es cierto?, con el ánimo de progresar, de criar a sus hijos, de crecer en sus familias. En algún momento de la historia llega a ser, ¿no es cierto?, como un pueblo conocido, como un pueblo que ofrecía a sus hijos, ¿no es cierto?, los pasaba por fuego, que quemaba, ¿no es cierto?, a los bebés y que desarrollaba, ¿no es cierto?, rituales muy degenerados. No siempre todos estaban de acuerdo y había gente que sufría con ello. Pero normalmente, ¿no es cierto?, en la antigüedad el más fuerte
somete al más débil. Eh, en, en ese tiempo, ¿no es cierto?, va a aparecer el pueblo de Israel. Y sabemos todo lo que sucede con Moisés, ¿no es cierto?, sacando al pueblo de Egipto, eh, después de muchas cosas en el desierto. El pueblo que sale con Moisés llega a un punto, ¿no es cierto?, en que aproximadamente 4 décadas antes de lo que vamos a comenzar a leer acá en el capítulo 6 del libro de Josué, Josué, capítulo número 6, va a aparecer, ¿no es cierto?, la historia de cómo ellos tomaron la ciudad de Jericó. Pero antes de llegar al capítulo 6, aproximadamente 4 décadas antes, probablemente, había otra porción del pueblo de Israel que no está aquí el día de hoy con Josué, que a ellos se les había prometido de alguna manera, ¿no es cierto?, llegar a estas tierras, que a ellos se les había encomendado la idea de tomar estas tierras, pero no pudieron, no pudieron. Y sabemos, ¿no es cierto?, todas las cosas que pasaron en el desierto, sabemos, ¿no es cierto?, la cantidad de situaciones negativas que ellos nos hacen ver con respecto a su actitud. Y hay una, ¿no es cierto?, en particular, que fue cuando Moisés pidió, ¿no es cierto?, que fueran espías. Y bueno, esto también lo encontramos en la historia, ¿no es cierto? Y los espías cuando llegaron venían muy asustados, estos dos espías, por las grandes murallas que habían visto, por la gente que era de gran tamaño, porque eran personas poderosas. Y finalmente, ¿no es cierto?, ellos no fueron los escogidos por Dios para tomar esta tierra y vagaron mucho tiempo en el desierto, aproximadamente 40 años. Es una historia muy interesante que no es la que vamos a ver precisamente ahora, pero eso nos lleva, ¿no es cierto?, a este día. ¿Y quiénes son los que están este día? Bueno, no son la gente precisamente que salió de Egipto, ¿ya? Es muy probable que estas personas que están con Josué, la gran mayoría, no vio los milagros que sucedieron, ¿no es cierto?, cuando vinieron las plagas. Es muy probable que muchos de ellos nacieron en el desierto. Fíjense que cuando uno retrocede a libros como Deuteronomio, donde nos cuentan otras cosas del pueblo de Israel, y se está, por ejemplo, juntando a los hombres de guerra, muchos de ellos tienen 25 años, 20 y tantos años. Entonces, si llevaban, ¿no es cierto?, casi 4 décadas en el desierto, descuenten para atrás y se van a dar cuenta que muchos de ellos quizás eran los infantes cuando salieron de Egipto, si es que hay alguno de ellos, ¿ya? Muy probablemente, ¿no es cierto?, ellos escucharon las grandes cosas que sucedieron con Moisés, pero solamente como historias, ¿ya? ¿Qué han conocido de ellos? Una vida de dureza en el desierto, una vida que tenía momentos dulces y momentos, ¿no es cierto?, bastante amargos. Pero están aquí en este día. Y Moisés no está. Y todos sabemos lo que sucede cuando alguien, ¿no es cierto?, del tamaño de Moisés, ¿ya? De pronto desaparece. El peligro de que las cosas se derrumben es grande, es grave a veces. Eh, Sin duda todos hemos escuchado quizá, ¿no es cierto?, alguna historia de que en algún grupo quizá muere un hermano que desarrollaba una labor importante y al grupo a veces le cuesta seguir un poquito. E inclusive por ahí a veces, ¿no es cierto?, tiende a disolverse algunas personas. Porque es importante gente que en la iglesia, ¿no es cierto?, pueda guiar. Es muy importante, es muy importante, ¿ya? Tener personas comprometidas con la obra. Y Moisés de pronto no está. Y fíjense que hay una parte icónica en el libro de Josué y en una idea, ¿no es cierto?, de Dios con Josué, en donde Dios le va a decir a Josué, te pido que te esfuerces y seas valiente. Todos conocemos esos versos, ¿ya? Son versos que son icónicos en la Biblia inclusive. Te pido que te esfuerces, te pido que seas, ¿no es cierto?, valiente. Eso lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, en el capítulo 1 de Josué, en donde Dios le dice, quiero que hagas eso, quiero que te esfuerces, quiero que seas valiente. Y fíjense que a veces pienso, ¿no es cierto?, que gran parte de ese esfuerzo y gran parte de esa valentía no solo consiste en hacer las cosas que a él le van a corresponder hacer más adelante, consiste también, ¿no es cierto?, en llenar el lugar que Moisés dejó. Hay que esforzarse mucho está corriendo, ¿no es cierto?, una carrera en que cada cosa que Josué haga quizá lo van a comparar con Moisés. Es que es inevitable que eso venga a la mente. Fíjense que eso también pasa a veces en la iglesia. A veces pasa que todos quizá tenemos hermanos que
por ahí nos agradan un poco más que otros, quizás les entendemos más, tenemos nuestros favoritos porque nos llega un poco más. Y viceversa, es parte de la diversidad, no me da problema que eso sea así. Pero también está esta comparación que a veces es inevitable. Y a veces es difícil llenar, ¿no es cierto?, los vacíos que quedan cuando uno no tiene la mirada puesta precisamente donde debe tenerla. Y esto a veces no ayuda tampoco, ¿no es cierto?, a los que están ejerciendo alguna labor, ¿no es cierto?, de liderazgo en la iglesia, cualquiera de ellas que sea. Bueno, a Josué le pasó. Tiene que llenar, ¿no es cierto?, una medida muy grande, eh, quizá la más grande del Antiguo Testamento. Es duro trabajo, hay que esforzarse, no solamente para hacer lo que Dios te pidió, sino para llenar ese lugar, para llenar ese vacío y que las personas sientan que hay alguien ahí también para ellos. Eh, Uno puede tomar todo esto, ¿no es cierto?, y aplicarlo hoy día a la iglesia, sin duda, sí. Pero vamos a ir a la historia, porque para eso en realidad habíamos venido. Y el capítulo número 6 ya más o menos tenemos una idea de lo que estaba pasando. Finalmente llegó el día. Finalmente esas promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, llegó el día, tardó el día, pero llegó el día. Es maravilloso cuando se cumple. Cuando uno comienza a leer, ¿no es cierto?, el capítulo 6 y un poco antes, evidentemente, en Josué, uno está leyendo, ¿no es cierto?, algo que se está cumpliendo, no solamente es historia, sino que es maravilloso ver tanto tiempo de una promesa que se lleva desarrollando y ahora podemos tener la oportunidad de ver cómo se realiza. Yo invito a los hermanos a veces a que disfruten también la Biblia. La Biblia se puede disfrutar también. Es la palabra de Dios y se toma con el respeto, ¿no es cierto?, y la altura que merece. Pero fíjense que también es muy, muy, muy entretenida. La Biblia también es muy hermosa de leer. Hay tantas cosas que calzan tan bien con tantos miles de años, con tantos cientos de años de diferencia, en libros que evidentemente fueron escritos en épocas distintas y van calzando las historias y a mí es algo que siempre me parece maravilloso en realidad. Eh, Creo que nunca me va a dejar de sorprender la Biblia en eso. Y me fascina y me gustaría que los hermanos también pudieran disfrutar de la lectura. Es lindo cuando uno también aprende a disfrutar esta maravilla del libro que Dios nos dejó. Y en esta historia podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se comienza ya a hacer realidad esa promesa. Y Jericó va a ser, ¿no es cierto?, una de las primeras ciudades que van a caer en la toma de la tierra prometida. Fíjense que es la ciudad más difícil de conquistar, de las que ellos van a tener que conquistar. Esta es la más difícil justamente porque es muy famosa por sus grandes murallas. Hay una muralla que tiene una capacidad enorme de defensa. Fíjense que esta muralla puede derribar la fe de muchas personas. Y recuerden, este pueblo es un pueblo que sí ha visto cosas, obviamente, pero no tiene la experiencia del pueblo que salió de Egipto, no vio esas grandes maravillas. La mayoría de ellos no. Entonces ellos están de alguna manera escribiendo ahora su propia historia de fe también, de credibilidad con Dios, con un nuevo Moisés, podríamos decir, un nuevo líder, ¿ya? Y ahora van a empezar ellos a tomar parte viva. Hasta ahora todo eran promesas, todo era supuesto, todo era imaginar, y llegó el gran día. Y Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice al inicio del capítulo 6. Era muy fortificada, ¿ya? Yo he leído mucho de esta ciudad y se estima que para esa época los muros eran, ¿no es cierto? No solamente eran un problema, era simplemente imposible entrar en ella. Lo único que se podía hacer, quizá de manera sensata, militarmente hablando, era tratar de juntar mucha gente, rodear la ciudad por todas partes y esperar, ¿no es cierto?, muchos meses, quizá años, a que se les acabara el alimento y ellos decidieran abrir las puertas. Pero era un desafío también para los que estaban afuera para poder abastecerse. Entonces, esa probablemente es como la única opción ante una ciudad fortificada. Estamos hablando de un tiempo que no existe, ¿no es cierto?, otra manera de tomarse este tipo de ciudades, ¿ya? Y Israel, si bien ha tenido grandes victorias, eh, es una potencia militar, ¿ya? Terrenalmente hablando. Sabemos que es el pueblo de Dios, por lo tanto, no hay mucho que se pueda hacer cuando Dios está con ellos. No hay nada que se pueda hacer.
El punto es, ¿no es cierto?, que ellos tienen temor. La gente que está dentro de las ciudades tienen temor. Si usted se retrocede, ¿no es cierto?, al capítulo 2 de Josué, por unos minutitos, y si lee por allí el versículo 9, bueno, sucede, ¿no es cierto?, que Josué también envió estos espías a Jericó primero, porque quería ver cómo era la ciudad, ¿no? Y bueno, ahí viene toda esta historia que se toparon con Rahab, ¿no es cierto? Esta mujer, esta ramera que plantea la Biblia, que los acogió en su casa, los protegió, les dio cobijo y les ayudó a escapar, ¿ya? Pero ella les dice también algo a ellos, ¿no es cierto? Y ellos se enteran de algo en la ciudad. En el verso 9 del capítulo dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y sigue contándole otras cosas. Le va a contar de otras victorias que han tenido ellos ahí. Pero ellos se enteran de que la gente de adentro de la ciudad está asustada, de ellos. Pero mire, a mí me encanta una de las cosas que dice acá, hemos oído, esta historia se esparció sin duda, que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo. Mire, a mí me encanta que los que echaron a correr los rumores, que los que contaron la noticia, que los que relataron lo que había sucedido en Egipto, lo hicieron bien, porque se encargaron, ¿no es cierto?, de que las personas supieran que quien hizo esas grandes obras no fue el pueblo, fue Dios. Y eso es un detalle muy importante. Cuando nosotros hablamos a otras personas de la Biblia, debemos dejarle bien, bien, bien en claro eh, a quién estamos tratando de presentar. Eh, Normalmente a nosotros nos toca hablar con gente de grupos religiosos diversos y fíjense que normalmente a mí me llama mucho la atención de que muchos de ellos me presentan a su propia iglesia, a su propia doctrina, a sus pastores. Y creo que de ahí a veces, muchas veces yo les digo en las conversaciones que tengo con ellos, que me parece, ¿no es cierto?, que no es un modelo bíblico a seguir, evidentemente. La Biblia nos presenta siempre a Dios haciendo las cosas, ¿ya? La gloria se queda con Él, no se la lleva el pueblo de Israel. Eso es un detalle muy interesante cuando tratemos de hablar nosotros. Presentemos a Cristo por sobre, ¿no es cierto?, la particularidad que pueda tener el buen grupo religioso donde uno pertenece muchas veces. La cosa es que acá, ¿no es cierto?, Josué se entera por sus espías que el pueblo le teme, ¿ya? Y por eso la ciudad está muy, muy fortificada. Ahora, Dios le prometió a Josué, yo voy a entregar, ¿no es cierto?, a este pueblo en tu mano. Y le dice, así va a ser este asunto. Ustedes van a tomar, ¿no es cierto? Van a tomar 7 sacerdotes, van a tomar cada sacerdote un cuerno, ¿no es cierto? Son 7 cuernos. Se va a poner el ejército, los sacerdotes, vamos a poner el arca, gente de guerra, y ustedes van a rodear la ciudad. Pero nadie va a hacer ruido y los sacerdotes van a tocar el cuerno. Esto se va a hacer una vez al día, durante 6 días. Al séptimo día van a volver a rodear la ciudad, ¿no es cierto? Pero varias veces, 7 veces. Y cuando todo esto termine, cuando terminen de rodear la ciudad tocando los cuernos, ahí el pueblo va a tener que gritar. Y cuando esto suceda, los muros van a caer. Bueno, es interesante la forma en que Dios le pide a Josué que tomen, que lleven a cabo, ¿no es cierto?, la toma de esta ciudad. Eh, Sin duda alguna, yo me pregunto qué habría pasado los primeros 6 días. Es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. ¿Qué habrá pensado el pueblo de Israel y qué habrá pensado la gente que estaba detrás de los muros? Eh, eh, la estrategia parece un poco torpe, ¿ya? Si yo estuviera dentro de los muros, si yo fuera alguien del pueblo de Jericó, yo pensaría que la estrategia es súper torpe de los israelitas. Obviamente no sabría yo que Dios los mandó a hacer eso. Entonces yo no estaría muy preocupado porque me daría la impresión de que el ejército de Israel no es tan peligroso como se nos había contado al parecer. Repito, si yo fuera alguien que está detrás de los muros, si yo perteneciera a Jericó, y quizá el primer día me parecería curioso, quizá el segundo día me parecería un poquito raro,
el tercer día esto sigue y el cuarto día ya quizá me parece aburrido y el quinto día no sé si me asomo a ver porque ya me aburre. Otra posibilidad es, ¿no es cierto?, que yo tendría que hay guardias en las almenas, ¿no es cierto?, en las torres y para los que van marchando sin hacer nada debe ser muy peligroso porque me imagino que le están tirando cosas, insultos, improperios, piedras, flechas, no sé. Eh, es monótono lo que Dios los mandó a hacer. Da la impresión, terrenalmente hablando y militarmente hablando, que no tiene ningún sentido y en verdad el plan no tiene ningún sentido. Eh, eso no va a suceder nada dando vueltas. Pero el pueblo de Dios sí sabe que va a pasar algo, ¿ya? Se les prometió que iba a pasar algo, por lo tanto lo están haciendo. Mire, eso ya es una gran prueba. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios les pidió hacer es algo muy sencillo de hacer, ¿ya? No es algo complicado. Eh, es algo fácil de entender. Es algo que los demás que no saben cuál es el plan probablemente no lo van a apreciar. El que lo está cumpliendo sí. Y esto me lleva a pensar también lo que sucede hoy día con la manera en que el Evangelio se predica. Eh, Dios plantea un plan acá. Le dice, así va a ser. Durante 6 días, 7 sacerdotes, 7 cuernos van a estar rodeando la ciudad, van a tocar las trompetas, el pueblo no va a hablar, van a llevar el arca, van a hacer esto, y esto se va a repetir, y eso es lo que van a hacer. Entonces, fíjense que es sencillo de cumplir, pero para el que está mirando, es un poco ridículo quizás. Y a veces sucede, ¿no es cierto?, que evidentemente las personas que predican, muchos grupos religiosos, no ven la estrategia del plan de Dios en la predicación y ellos quieren ir por la suya propia. Regalitos, engaños, maneras de atraer a la gente que no corresponden, se salen del plan de Dios. Evidentemente es así. Eh, ¿Estarían capacitados muchos grupos religiosos el día de hoy para tomarse la ciudad de Jericó? Yo pensaría que no. Ahora, después la siguiente pregunta sería si nosotros estaríamos capacitados para hacerlo. Es fácil ver la paja, ¿no es cierto?, en el ojo ajeno, sí, siempre ha sido fácil. Pero yo estaría capacitado para tomar Jericó hoy día. Uno dice, sí, parece bastante sencillo, ¿no? El pueblo logró hacerlo. Ojalá que la respuesta sea sí. Yo estaría capacitado. Eh, Porque demanda obediencia. Eso es lo que demanda. Es muy simple. Mire, no hay que ser una persona dotada, no hay que ser un gran ejército, no hay que tener una capacidad superhumana. No, es dar vuelta. Hasta el momento se ve muy sencillo. Eh, Fíjense que el predicar no debe ser tan complicado hoy día tampoco. ¿Ya? Es compartir lo que está a tu alcance. Personalmente, estoy hablando de la predicación de cada cristiano. No estoy hablando del púlpito, no estoy hablando de preparar estudios, estoy hablando de a veces, ¿no es cierto?, lo que el cristiano puede hacer con su compañero de trabajo, puede hacer con la familia, con los hijos, con la persona que lo rodea. Es sencillo, es contarle, ¿no es cierto? Mira, la Biblia dice tal cosa del bautismo, y un poquito. La Biblia relata que Jesús hizo tal cosa. Todos los cristianos debiésemos tener esa capacidad de conversación. Repito, no estoy hablando de pararse en el púlpito siempre. Conversación, que las personas puedan ver eso, que las personas puedan apreciar y enterarse de cosas. Eh, ¿Y por qué a veces no se hace? Es una pregunta que no tengo la respuesta. ¿Por qué a veces, por ejemplo, no generamos esa capacidad? Eh, yo a veces miro para atrás, por ejemplo, los años que desperdicié cuando yo era cristiano eh, y no hablaba. Y digo, y podía haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hacía? Y a veces digo, ni yo sé por qué no lo hacía. Seguramente muchos hermanos me podrían decir por qué no lo hacía con bastante certeza, pero uno a veces no entiende por qué no hace cosas sencillas. A veces uno dice, ¿tienes vergüenza? No, pero quizás sí hay un poco de eso. En fin, son situaciones, ¿no es cierto?, que debemos ver. Eh, no es costoso lo que Dios nos pide, no es costoso. Volviendo acá a la historia, ¿no es cierto?
Ellos hicieron lo que Dios les pedía, ¿ya? Lo hicieron. Estaban cumpliendo las instrucciones, estaban rodeando la ciudad. No quiero pasar este comentario por alto. Esos primeros 6 días, yo sí quiero pensar que fueron una oportunidad para que los que estaban adentro de los muros pudieran recapacitar. Yo creo que sí. Yo creo que Dios dio esa última oportunidad. Ellos saben y tenían temor de lo que el pueblo de Israel podía hacer. Por lo tanto, sí tuvieron una chance. No es justo cuando las personas dicen que Dios fue y fue cruel con esa ciudad. No es así. Tuvieron 6 días. La gente que dice eso no sabe lo que pasó. No sabe cómo fue la historia. Y por eso ven a un Dios cruel. La gente que dice eso no sabe lo que hacía, ¿no es cierto? Por ejemplo, las personas que vivían en Jericó con sus hijos. No saben que los pasaban por el fuego. No saben las atrocidades ni lo degenerados que eran. Entonces, ¿no es cierto? La gente que no quiere creer busca la manera de que la Biblia se vea mal, de que Dios se vea cruel, de que Dios se vea injusto, de que no quieren creer. Entonces nosotros muchas veces tenemos que aprender de estas cosillas para poder, ¿no es cierto?, entregar un argumento que pueda rebatir eso, para poder, ¿no es cierto?, tapar esos comentarios, callar esas bocas. Y en eso todos los cristianos podemos cooperar. Ahora, eh, una pregunta que me viene a la mente. ¿Todo el pueblo de Israel, todos estaban 100% convencidos de este plan? Eh, es una respuesta que la Biblia no nos entrega, esa pregunta necesariamente. No sabemos si todo el pueblo de Israel estaba 100% convencido. Mire, personalmente lo veo difícil porque hay mucha gente en el pueblo de Israel. Y bueno, es algo que hay que hacer y probablemente están tratando de hacerlo, pero me imagino que había cierta incertidumbre de qué iba a pasar al séptimo día. Me parece lógico por lo demás. Pero evidentemente tenemos personas que estaban muy convencidas. Los sacerdotes seguramente que iban tocando, ¿no es cierto?, los cuernos, Josué y muchos otros. Eh, lo bueno de esto, ¿no es cierto?, es que, miren, en su plan, Dios es tan sabio que siempre contempla, ¿no es cierto?, al que tiene cierta debilidad para creer. Siempre contempla al que tiene cierta incapacidad de aceptar las cosas. Y ahí se vuelven muy importantes los hermanos. Eh, si yo fuera parte del pueblo que no marchó, quizás, ¿no es cierto?, alrededor de los muros de la ciudad, eh, indudablemente me contagiaría a ver a mis hermanos marchando. Entonces eso me trae a pensar también lo que sucede en la iglesia. Eh, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos conocido a un par de hermanos que cantan con muchas ganas. Yo sí, he conocido a varios, de hecho. ¿No te dan ganas de cantar acaso? A mí sí, a mí sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de algunos viajes que puedo hacer con algunos hermanos, ¿no es cierto? Y llegaban música de los himnos en su auto. Y en ese tiempo no era algo que yo iba a hacer seguramente, pero fíjense que cuando ellos los ponían en el auto, en viajes de un par de horas, eso era pegajoso, era contagioso. Y a veces no me daba cuenta, pero al siguiente día, cuando esos hermanos ya no estaban, yo andaba tarareando los himnos. Yo decía, oh, estoy cantando el himno. Y eso es, ¿no es cierto?, porque otros hermanos nos contagian. Y eso es muy bueno en la iglesia. Es muy bueno. Y seguramente, ¿no es cierto?, si es que había gente que tenía ciertas dudas, no lo sé, pero los que estaban marchando y los que estaban obedeciendo y los que tocaban los cuernos contagiaron al resto. Yo estoy seguro de eso, porque lo he podido vivir también en la iglesia y he podido ver, ¿no es cierto?, la importancia de estos hermanos que les gustan los himnos y aportan con eso. Del que anda siempre cantando, del que anda, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios en la boca, del que anda dando la nota siempre en ese sentido. Y creo que la iglesia debe ser algo así. La iglesia debe ser algo, ¿no es cierto?, donde los hermanos que tienen entusiasmo contagien a los demás. Eh, muchas veces, ¿no es cierto?, uno ha escuchado predicar a un hermano. Yo disfruté mucho, no pude estar el martes, pero disfruté mucho, por ejemplo, cuando Oscar predicó el día lunes. El del martes tenemos, ¿no?, me lo perdí porque no podía estar. Pero me acuerdo que mi esposa que llega tarde de su trabajo, y le dije yo,
Fue muy lindo lo del día lunes, yo disfruté mucho y me quedé con muchas ganas ahí de seguir con algo más. Y eso contagia. Y uno dice, yo quisiera también eso. Entonces, buenos hermanos contagian a otros hermanos. Y hermanos entusiastas contagian a otros hermanos. ¿Podemos cooperar a que la iglesia se llene un poco más de eso? Yo pienso que sí. A hermanos que tengan más conversaciones que tengan que ver con las cosas de Dios. Yo creo que sí. Y eso derriba muros, hermanos. Porque este pueblo, ¿no es cierto?, que marchó, contagió sin duda a los demás. Y a mí me encanta una cosa que aparece en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11 verso 30. eh, Va a decir algo. El escritor está hablando allí respecto de la fe, la está definiendo. ¿Qué es la fe, no es cierto? La fe es eso esa esperanza que uno tiene y todo. Pero en el verso 30 del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe cayeron. No cayeron porque el ejército era poderoso, no cayeron por la estrategia militar, no cayeron por la fuerza, no cayeron por las trompetas, por los cuernos, no cayeron por los gritos. Obviamente esa fue la manera en que se expresó la fe. Cayeron ¿por qué? Eh, por la fe que ellos tuvieron en que eso iba a suceder. Los gritos no derriban esos muros de manera natural, los cuernos tampoco. Obviamente, ¿no es cierto? Dios les pidió que hicieran casi un ritual, fue casi un ritual esta situación. Y el ritual, la verdad, que no tiene ningún sentido militar, pero es un ritual que demanda obediencia, paciencia, mucha paciencia. Fíjense que no es fácil estar repitiendo lo mismo por varios días. Y el último día debe haber sido un día agotador, porque una vuelta yo creo que no está mal, pero 7 fue una gran caminata. Y ellos lo hicieron. Eh, Mire, muchas veces criticamos al pueblo de Israel, pero acá la obediencia fue perfecta, perfecta. Lo que Dios les pidió, no hicieron más ni menos que eso. Y las cosas salieron como Dios dijo que iban a terminar. Eso a mí me encanta, eso me da esperanza. ¿Ya? No es necesario hacer más. Eh, lo que Dios dijo, eso está bien. ¿Ya? Es como esta receta maravillosa que a veces las personas hacen y las comparten. A mí me pasa normalmente, me dicen, no, mira, échale tantos gramos de esto y todo, y uno dice, es que a mí me gusta más la parte y le pongo más y no queda igual. Es porque uno le pone más de lo que le gusta a veces. Y eso también perjudica cuando la receta debe ser respetada. En este caso, Dios tenía un plan y ellos lo hicieron. Y eso me invita a pensar, ¿no es cierto?, que este plan era muy simple. Si yo a veces pienso en cómo fue lo de Jericó, y la verdad que era muy sencillo. Hay una parte muy difícil, que es cuando los muros caen, porque ahí hay que entrar a matar personas. Y eso sí, eso es una dura prueba. Quitar una vida y con una espada, mirando a la cara a la persona. Eso es duro. Ahí hubo una gran prueba. Dios ahí demandó, ¿no es cierto?, una gran prueba de ello. Sin lugar a dudas, este plan tiene dos partes. Y la segunda parte, después que los muros cayeron, sí demandó, ¿no es cierto?, una valentía para tomar una vida. Quizá una vida, ¿no es cierto?, de un joven. Murieron todas las personas allí. Y eso sí debe ser una tremenda prueba. Y es ahí donde uno dice que injusto que es Dios y todo. Pero no quiero gastar más minutos explicando eso, ¿cierto? Este pueblo ya debía ser castigado por las atrocidades que cometía. Quizá, ¿no es cierto?, a eso uno no está de acuerdo en cómo Dios los castigó, pero era la forma que Dios estimó que había que hacerlo, ¿ya? Era la manera que Dios estimó que había que hacerlo. No debemos cuestionar las cosas de Dios queriendo mejorarlas. Sabemos que hay otras oportunidades de mandatos similares donde alguien decide perdonarle la vida a alguien. No hay que cuestionar los mandatos de Dios, hermanos. Eso no, nunca trae un buen resultado en la escritura. Obediencia, 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 obediencia. Eh, Esta es una historia de obediencia, es una historia de contagiar a los demás. ¿Ya? Sigo pensando, ¿no es cierto?, en lo que es la iglesia y sigo pensando, por ejemplo, cuáles son nuestros muros hoy día. ¿Cuáles son los muros personales de cada persona, de cada cristiano? Yo no lo sé. Seguramente tú sabes, ¿no es cierto?, cuáles son los muros que a veces no te dejan pasar por completo al lado correcto, al lado donde está Dios, que todavía te mantienen en el muro y yo sé que quieres saltarlos. A Josué se le dijo que había que esforzarse,
y que debía ser valiente, porque iba a demandar valentía a ese esfuerzo. Mire, yo conozco a mucha gente, compañeros de trabajo, muchos de ellos, que se esfuerzan mucho todos los días. Son buenas personas, no son cristianos, pero son buenas personas muchos de ellos. Y se esfuerzan para sacar su hogar adelante, para sacar a sus hijos en estudios, a veces para poder pagar una casa que han comprado, a veces se esfuerzan porque quieren tener un hogar. Eh, Se esfuerzan para que sus hijos estudien, para que tengan una mejor oportunidad. También conozco a muchos cristianos muy honestos que se esfuerzan mucho. Y a veces también, ¿no es cierto?, no puedo dejar de pensar en cuánto nos esforzamos para ganar la vida eterna. Porque de esta gente que conozco que se esfuerza mucho, no consiguen una buena educación para sus hijos, a veces muchos de ellos por más que se esfuerzan. No consiguen su casa propia por muchos años que llevan esforzándose. O no consiguen algunas metas que desean y se afanan en ellas. ¿Y cómo no pensar en el hombre rico cuando Jesús lo dijo necio? Eh, Completaste tu meta, lograste lo que querías, pero se acabó el tiempo. Entonces a veces, ¿no es cierto?, uno dice, ¿cuáles son esos muros que me exigen tanto esfuerzo y no logro derribarlos? No caen nunca. Y consumen mi tiempo, y consumen mi vida, y consumen mi tiempo en la iglesia. Buenos cristianos que ya están cansados de esforzarse y a veces no conseguir nada. ¿No será un momento de replantearse la manera que estamos haciendo las cosas, quizá cambiar el plan, dar un vuelco? Repito, cada uno conoce, ¿no es cierto?, estas cosas. ¿Qué son los muros? El pecado sin duda es un muro que nos separa, Dios está en un lado, el muro entre medio y nos separa de Dios. Y el pecado no son una lista de cosas malas, no es solamente matar a alguien, no es solamente robar, no es solamente insultar. Son situaciones de la vida cotidiana que simplemente nos separan de Dios porque nos quitan tiempo con Él. Eh, Mire, el trabajo nos separa de los hijos, pero hay que trabajar. ¿Cómo poder balancear eso? Son cosas que debemos ir madurando, ¿no es cierto?, para poder llevarlas a cabo. Pero a veces buenas cosas nos separan de Dios. Entonces deberían ponerse en la lista de cosas malas, quizás, o de cosas que hay que hacer. Hay que dedicarle menos tiempo, ¿ya? Hay muchos muros en nuestra vida, hermano, muchos, muchos muros que debemos esforzarnos y ser valiente para derribarlos. Hay que ser valiente para dejar de hacer cosas que nos quitan tiempo con Dios. No es fácil, hermanos. No quiero criticar a los hermanos que tienen exceso a veces de cosas, quizá exceso de trabajo, quizá exceso de hobbies, quizá exceso de otras cosas. Eh, la idea no es, ¿no es cierto?, tratar de que ellos se sientan mal con esto. La idea es tratar, ¿no es cierto?, de que podamos reflexionar. Yo les decía que eh, los que van marchando contagian a los demás con su entusiasmo, con los cuernos tocando, con su obediencia. Yo les comentaba que en la iglesia eso se puede ver. Hermanos contagian a los demás a hacer buenas cosas. La iglesia debe ser un lugar que contagie a los demás a hacer buenas cosas. Debe ser. Nuestros sermones deben ser eh, de tal manera que nos acerquen más a Dios. Deben acercarnos más a Dios, deben hacernos reflexionar, deben hacernos tener ganas de estar en la iglesia, deben hacernos tener ganas de querer acercarnos a Dios, porque Dios da esperanza. En esta historia, la obediencia fue la clave. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:30 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Hebreo está definiendo lo que es la fe. Y si yo después voy y leo la historia de Jericó, digo, ¿cómo veo la fe yo de ellos? Bueno, la fe se demostró en que hicieron las cosas sencillas como Dios se las pidió. Y por eso cayeron los muros. Simplemente porque hicieron lo sencillo, apegados al plan. Entonces, ¿no es cierto? La fe evidentemente tiene que ver mucho con la obediencia. Pero a veces es difícil obedecer cosas sencillas que darían la impresión de que quizá no tienen una manera grande de funcionar. Y Dios hace maravillas con la gente que es obediente.
De más está decir, ¿no es cierto? Recuerden cuando Cristo le dice a los discípulos, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Ya, es ese, no es el que me trae más presente, no es el que bautiza más gente, no es el que predica mejor, es el que guarda mis mandamientos. Ese yo sé que siente algo por mí, yo sé que esa persona me muestra algo. Eh, la fe se puede ver, obviamente se puede ver. No solamente en buenas obras, sino en obediencia de cosas sencillas. Eh, muchas veces, ¿no es cierto?, pensamos que quizá para alcanzar la meta de llegar a la eternidad con Dios, ¿no es cierto?, hay que enfocarse en las grandes cosas. Sin duda son importantes, ya todo lo que conlleva la iglesia y la doctrina y todo eso. Pero fíjense que yo personalmente también pienso que está en los actos cotidianos sencillos, en las cosas pequeñas del día a día. Ahí se puede mostrar mucha fe en Dios. Porque una persona que piensa que una palabra, ¿no es cierto?, que tenga que ver con las cosas de Dios a un compañero de trabajo pequeña, está aportando con su grano de arena. Yo creo que esas cosas sencillas y pequeñas también muestran gran cuota de fe. Las hermanas cuando aconsejan a las más jóvenes, las madres cuando aconsejan a los hijos, eh, 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 los consejos que un cristiano le da a uno más joven, eh, los hermanos que animan, ¿no es cierto?, con la asistencia. Eso es muy importante. Eh, nosotros tenemos un grupo pequeño de estudio, ¿no es cierto?, los días martes, también en Iquique. Y fíjense que ahí siempre está la hermana Raquel, me parece que está acá en la plataforma hoy día, no la veo yo personalmente, pero a mí me anima mucho cuando ella está, porque le tenemos mucho cariño a ella. Y cuando no está se siente así vacío, y eso nos anima, y a veces pienso en eso, digo, cómo a veces los cristianos, ¿no es cierto?, pueden hacer cosas maravillosas y no nos damos cuenta. Y eso es un poco, ¿no es cierto?, lo que yo quiero plantear hoy día con esta idea de los muros de Jericó. Hay muchos muros que se pueden derribar con cosas sencillas, fáciles de cumplir, como la obediencia, la constancia, la paciencia y el buscar contagiar a otros. ¿Ya? Mire, esta historia de Jericó es más larga porque podríamos seguir leyendo mucho. Cómo dejar fuera, por ejemplo, el ejemplo de que Raquel se salvó, pero hay que dejarlo fuera porque no tengo tiempo para hablar de ella ahora. Perdón, Raquel, perdón, que Rahab se salvó. ¿Y se salvó por qué? Porque tuvo temor de Dios. Hizo un acto que parecía sencillo. Fíjense que parecía sencillo en el inicio. Tomó un riesgo, se esforzó, fue valiente y ayudó. Y miren lo que logró después. Que la Biblia dice, ¿no es cierto?, en el verso 25 del capítulo 6, dice, y ella habitó entre los israelitas hasta el día de hoy. Cuando se escribió este libro de Josué, ella todavía estaba viva. Me encantaría haber visto su reacción cuando se leyó este libro por primera vez y saber que ella era parte de la palabra de Dios. Eso debe haber sido maravilloso. Eso dice el 25. Si yo entiendo bien, dice, y ella habitó entre los israelitas hasta hoy. El escritor de Josué dice, hasta hoy ella está habitando con nosotros. Ella se había enterado que logró, ¿no es cierto?, con su acto, tener una página en la palabra de Dios. O sea, eso es, no sé si hay un premio mejor que eso. A mí me parece un detalle del libro que la garganta se me achica un poco, si soy honesto con ustedes. Debe haber sido muy lindo, porque ella era una ramera y sabemos que Dios castiga eso. Y si alguien era sorprendido, es llevado a la ciudad y matado a pedrada de una manera muy violenta. Pero ¿qué hizo ella? Vio la oportunidad y se acercó a Dios. Y no sé qué cosa más hizo ella, pero se ganó una porción en la palabra de Dios. A mí eso me parece fantástico, hermano. Me parece que Dios considera a las personas, eh, las considera. Y si ustedes me hubieran dicho, ¿quién se salva de Jericó? Eh, honestamente hablando, no lo hubiese puesto en la lista, si no supiera cómo va la historia. Y esto también me dice que todos podemos, hasta el más pequeño puede. ¿No te da ánimo eso? A mí sí. Y son estas cosas maravillosas que tiene la Biblia que
que nos hacen tener esperanza en Dios, que uno piensa que no está, pero siempre está allí, siempre está mirando cada detalle, cada cosa pequeña, está allí, ¿no es cierto?, para salvar al que necesita ser salvado. Y lo último, cuando tú termino, Dios quiere dar la salvación, pero hay que tomarla, hermanos, hay que tomarla, porque Él quiso darle esta tierra a los padres de estas personas que están aquí hoy día, y ellos no la quisieron tomar, no la quisieron tomar. Dios nos quiere dar la salvación a nosotros, y nosotros debemos desear tomar lo que Dios quiere dar. Para eso hay que hacer cosas. Por la fe cayeron los muros de Jericó, y por la fe podemos ganar nuestra salvación, porque la fe es mostrarle cosas a Dios que lo inviten a decirlo, a decir, ¿no es cierto? Yo quiero que ese esté con nosotros, yo quiero que ese sea parte del pueblo eterno, así como Rahab pasó a ser parte del pueblo de Israel. Habitó con ellos hasta el día en que ese libro se escribió, pero cuando ella vio la oportunidad de tomar salvación, la tomó. Y eso también es un detalle. Mira, hay muchas cosas más. Viene lo del pecado de Acán y muchas cosas que son muy lindas de este libro, pero yo paro aquí porque el tiempo no nos permite más. Le agradezco, hermanos, nuevamente, ¿no es cierto?, por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los que están escuchando y que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias por habernos traído entonces este tema interesante, el cual nos habla y tiene una analogía detrás que tiene que ver con los muros que a veces se autopone uno mismo para poder continuar con el trabajo que Dios ha encomendado a cada uno de sus hijos. ¿Ya? En ese caso, la toma de Jericó no fue, digamos, los muros de Jericó no fueron un impedimento para poder cumplir el objetivo, ¿ya? El cual se había propuesto eh, para todo el pueblo. La verdad es que nos anima desde la perspectiva de que debemos estimularnos y animarnos, como dice el libro de Hebreos, al amor y a las buenas obras. Es un trabajo que tenemos que hacer también con los hermanos, ¿ya? ¿Para qué? Para que derribemos ciertas barreras que a veces nos colocamos para poder hacer el trabajo y se nos abra cada vez más un mundo de oportunidades para la gente, para que la gente nos escuche más y más. Gracias, Cristian, por habernos traído entonces este tema y gracias por haberte dado el tiempo. Y vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial para posteriormente pasar con el hermano Néstor, que nos va a traer entonces las novedades que hay en Facebook Live. Quisiera pedir en esta ocasión, nuestro hermano David, ¿es posible que nos pueda llevar, por favor, en una oración? Nuestro hermano David Fuentes. Sí, hermano, oremos. Adelante, hermanito, gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque hermanos de diferentes lugares nos traen porciones de la Sagrada Escritura. Y estos 3 días en que yo he estado conectado con nuestros hermanos de la plataforma de Pan de Azúcar, hemos encontrado, Señor, en ellos palabras de aliento, palabras de ánimo, que a veces no se dan, Señor, en los sermones de las iglesias, sin desmerecer a ningún hermano. Hace mucha falta, Señor, que nos hablen, como dijo el hermano Cristian, de Cristo, de su palabra. Y agradecemos, Señor, que hay hermanos, Señor, que animan, que empujan, que están apoyando. Que tú bendigas a ellos, Señor, a sus familias y a nosotros también, Señor, porque a veces caemos en el desánimo. Y estas palabras, Señor, de aliento a nuestros hermanos, como nuestro hermano Cristian, como nuestro hermano Ángel ayer y el día anterior, nos traen estas palabras, Señor, que nos ayudan, Señor, a veces cuando estamos de rodillas, a levantarnos y a seguir, Señor, en este camino angosto, difícil, pero con la ayuda tuya y de nuestros hermanos y su apoyo, podremos, Señor, algún día, por tu misericordia y por tu gracia, alcanzar la vida eterna. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a poner la mirada en lo alto, donde tú estás. Y que nuestra aspiración, Señor, sea poder algún día ir a ese lugar
porque ahí estás tú, y está tu amado Hijo, tu Santo Espíritu, y todos aquellos hombres que quieren llegar a este lugar si hacemos tu voluntad. Ayúdanos, Señor, necesitamos mucho ánimo en estos tiempos difíciles, Señor, en donde hay tanta oscuridad y tanta ignorancia sobre tu palabra por las falsas religiones. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta plataforma, hermanos y hermanas. Ayuda a los que están enfermos, que cargamos, Señor, dolencias, enfermedades. Hay hermanos muy delicados, familiares de nuestros hermanos muy delicados. Bendice, Señor, conforme a tu voluntad. Hacemos estas peticiones y te damos gracias, Señor, en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanito, muchas gracias, hermano David, por habernos traído esa oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor, su micrófono, adelante usted. Bien, hermanas, hermanos, buenas noches a todos. Aquí estuvo la hermana Alicia Zamora, Jesús Gaby Gutiérrez, Seila Soto, Sandra Cuevas, Juliana Lamas, Frank Serrano, Betsabé Sánchez, María Abaca Valenzuela, Hernán Castellano González, Ninelsa Velázquez y John Nilsson Rivero. Aquí estamos. Vamos a leer algunos comentarios. John Nilsson Rivero dice: bendiciones, mis estimados hermanos. Gracias, hermano Jara, por el mensaje de reflexión y de ánimo para seguir adelante firme. A ver, sí, dice: le hago saber que por la situación de nuestro país en estos momentos estamos sufriendo con escasez, pero aún así estamos bien. Muchas gracias por sus oraciones. Hernán Castellano González dice: buenas noches para todos, excelente lección, hermano, que la gracia de Dios sea con todos. Elinelsa Velázquez dice: amén. Esos son los mensajes que tenemos de hermanos que han estado escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Cristian Jara. Los invitamos, pueden volver a escucharla en el canal de Facebook de Néstor Sánchez, o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, y dejar ahí sus inscripciones. Eso. Bien, gracias, hermano Néstor. Voy a leer unos mensajitos que hay aquí en la plataforma, que el primero es de la hermana Alba Rocha. Dice: buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Abrazos fraternos desde Nicaragua. Gracias, hermana Alba Rocha. La hermana Marisa de Figueroa dice: amén. Y la hermana Alba Rocha vuelve a repetir: amén, amén. ¿Ya? Son los mensajitos que tenemos brevemente aquí también en la plataforma de Zoom, de que dice la Divina Respuesta. Vamos a pasar entonces con algún comentario, algún agradecimiento, algún alcance de los hermanos que están aquí conectados en esta instancia de estudios. Hermanito Waldo, que el Señor le bendiga, ¿cómo está? Hermanito no, hermano, Bueno, es de cariño. demasiado cariñoso. Sí. Cristian, ahora me diste un trabajo muy grande. Vas a tener que derribar muros. Yo creí que ya lo había derribado todo, pero algunos quedan por ahí. Muy buena tu lección. Yo personalmente pienso que en algunos años más vas a ser un gran predicador. Te voy a dar nota 10. La máxima nota en la Argentina, el 7 la máxima en Chile. Gracias, hermano. Y saludos a tu suegra cuando la veas. Gracias, hermano Waldo. ¿Alguien más? Darle las gracias a Cristian por la buena lección y por siempre tener buena disposición para apoyarnos aquí en la plataforma. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Hermano Ernest, ¿puedo participar? Sí, pero por supuesto, hermanito, adelante. Bueno, a ver, excelente analogía que hace el hermano de los muros de Jericó, comparado con los muros espirituales que hay que derribar para poder nosotros llegar a la obediencia y lo que Dios nos encarga, entendiendo que, como dice el libro de Romanos, todos los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos. Pero les comento algo. Hace 4 o 5 días
con mi esposa tuvimos una nota, se nos presentó una nota un poco difícil, ¿no? Una hermana, una persona que trabajó con mucho tiempo con nosotros, se volvió cristiana, y tuvo que alejarse por cuestiones de la vida y se fue a vivir lejos de la costa, de la sierra, cerca de Ceja de Selva, en Perú, donde no hay, pues, ¿no? Y puso en su Facebook una fotografía. Se casó de ella y contenta puso ahí que había bautizado a su hijo menor, lo cual no es la enseñanza que le habíamos dado. Entonces nos muestra pues, que el demonio, por más que tumbemos muros, o quizás todavía no se había concluido la perfección de lo que nos pedía Dios al tumbar esos muros, como decía Jericó, ¿no? Eh, Había la lejanía de ella y no la falta de fe y de su perseverancia hizo que se volviese a costumbres, que Dios no lo permite, ¿no? Entonces, los planes, como usted dijo, deben ser obedecidos tal como Dios nos ha dicho. Incluso utiliza simbólicamente el 7, ¿no? 7 es el número perfecto, 7 veces tocarán los cuernos son señal de triunfo, que hacen ruido, el ruido es señal de poder. Entonces los planes, como dice el hermano Cristian, deben ser perfectos y llegar siempre a tenerlos ya consolidados para que los hermanos no abandonen después el camino del Señor, ¿no? En este caso fue esta amistad que se fue muy lejos. No hay modo, ahí no había forma no hay iglesia, no había nada, por más que nosotros le hablábamos. Entonces, la analogía del muro de Jericó con los muros que se tienen es muy bonita lo que ha hecho el hermano Cristian, muy bueno, muy una enseñanza muy, muy buena, y hay que hacerlos como Dios manda, en forma perfecta, en forma ordenada y en forma completa. Después entraron en Jericó y destruyeron todo porque todo, no había nada agradable. Igual, una vez que uno se mete con Dios, destruíamos todo lo carnal, destruíamos todo, y porque Dios nos ordena así, ¿no? Gracias, hermano, por esa hermosa lección. Gracias, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Bien, Hermanito, hermanita Doris, adelante. Y con esto ya Sí. terminamos. Sí, Ernest. quiero agradecer primeramente a Dios y al hermano Cristian por esa excelente reflexión que nos ha traído esta noche. Muy buena, hermanito, que Dios los siga bendiciendo a usted y a toda su familia. Bendiciones, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. gracias, hermana Doris. Hermano Néstor. Ahí tiene otro chat del hermano Javier Bernal. Ah, sí, muchas gracias. Dice el hermano Javier Bernal, gracias al hermano Cristian, excelente aplicación para nuestra vida. Gracias por el trabajo en la obra para edificarnos. Muchas gracias por su comentario y por su mensaje, hermano Javier Bernal. Bien, ya estamos llegando entonces al final de este tema, de este estudio del día de hoy. Muchas gracias a cada uno de los presentes, gracias a nuestro hermano Cristian por haberse dado entonces el tiempo para poder traernos la palabra del Señor y esta hermosa aplicación del Antiguo Testamento. Quiero decirles a cada uno de ustedes que el día de mañana, día jueves, si Dios lo permite, vamos a estar reuniéndonos a la misma hora entonces y en el mismo canal. Así que revisen su horario local para que puedan juntarse con nosotros y volvamos a estudiar entonces un nuevo tema de la palabra de Dios. Dios les bendiga, que tengan un buen descanso en esta noche que se acerca y muchas gracias. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios te Hasta bendiga. luego. Chao, Cristian. Buenas noches. Chao, Waldo. Deja de comer tanto. Ay, Saludos por allá para todos.